Bueno, en este video vamos a abordar la teoría del riesgo, que es la tercera teoría que menciona Urquía y es la vigente, es la teoría epidemiológica actual. Y Urquía menciona los orígenes de la teoría del riesgo en la segunda mitad del siglo XX, de 1950 en adelante, como el momento en el que comenzó a tener más peso. Y de alguna manera esto se dio porque había cierto contexto favorecedor. Por ejemplo, había empezado a aumentar la expectativa de vida, con lo cual, posterior al auge de la teoría del germen, ya no eran tan prevalentes las enfermedades de transmisión, sino que empezaron a ser más prevalentes las enfermedades crónicas, degenerativas, que no se transmiten, de no contagio. Esto se llama transición epidemiológica, es decir, la población dejó de enfermarse y de morir principalmente por enfermedades de transmisión y pasó a enfermarse y a morir principalmente por otras enfermedades que no eran de transmisión, que son las crónicas. Por motivo de esta transición, si se quiere, se da como el escenario perfecto para que la teoría epidemiológica del riesgo tome cada vez más posicionamiento. A la par que la epidemiología como ciencia se fue formalizando, de hecho, creo que en el 70, 80 empezaron a haber posgrados en Estados Unidos de epidemiología, entonces fue tomando cada vez más peso la epidemiología como ciencia a la par de la teoría epidemiológica del riesgo. ¿En qué se basa esta teoría epidemiológica del riesgo? La idea básicamente tiene que ver con que ya no había más una causa única para cada enfermedad, que eran los microorganismos en la teoría del germen. Ahora la idea es una existencia de multicausalidad. Pero principalmente, y lo que destaca esta epidemiología, es que habla de la relación entre la exposición de los grupos a determinados factores y la aparición del evento. Cuando digo el evento, puede ser la aparición de la enfermedad, o de condiciones fisiológicas o de la muerte. Entonces, la teoría epidemiológica del riesgo vincula estar expuesto a determinados factores con el hecho de que aparezca el evento, la enfermedad, la muerte o el evento. ¿Se entiende? Es decir, que estar expuesto aumenta la predisposición a que aparezca determinado evento. No es causa, como pasaba antes con la teoría del germen, en donde que hubiera tal microorganismo en el cuerpo implicaba que era la causa de la aparición de una enfermedad. Era más lineal. Acá lo que dicen es que las poblaciones estén expuestas a tal o cual factor de riesgo va a aumentar su predisposición a padecer determinado evento. Es muy diferente un razonamiento del previo de la teoría del germen. Ya no es una relación causal, sino que acá lo que interesa es la fuerza estadística entre estar expuesto al riesgo y que aparezca un evento. Por ejemplo, de la población de 100 personas con cáncer de pulmón, tengo 99 que estuvieron expuestos al hábito de fumar. A mí no me interesa tanto la fisiología de cómo el tabaco genera el cáncer de pulmón. Lo que me interesa es esa fuerza estadística que me dice que de 100, 99 fumaron. ¿Se entiende? Entonces, estar expuesto a un riesgo está vinculado a la aparición de esa, en este caso, la enfermedad de cáncer de pulmón. Este es, si se quiere, el paradigma de la teoría epidemiológica del riesgo. Este esquema que yo les comentaba, estar expuesto a un riesgo y que luego aparece el evento, el autor lo describe, hay como dos metáforas. Por un lado, lo describe a través de la metáfora de la caja negra, en donde no se sabe lo que sucede dentro de la caja, sino que se conoce el factor de exposición con el evento que aparece luego. Y lo que plantea es que en términos de prevención de la enfermedad no siempre es necesario conocer los mecanismos fisiológicos de aparición de la enfermedad, sino que se confía fuertemente en esa asociación estadística que hay entre la aparición, en realidad la exposición al riesgo y la aparición del evento. La segunda metáfora que usa el autor es la metáfora de red de multicausalidad. Por ejemplo, si yo pongo en el medio cáncer de pulmón, empiezo a poner como posibles factores de riesgo el tabaquismo, la contaminación del aire,
la contaminación de los suelos, ¿sí? Otros factores. Y lo que plantea el autor es, no siempre es necesario conocer al 100% cómo se conforma esa red de causalidad, sino que con conocer algunos factores como causas necesarias, yo puedo actuar sobre esos factores y ya es importante. Es decir, tanto la red de causalidad como metáfora o la caja negra como metáfora, lo que las conecta es que en ninguna de las dos metáforas es necesario conocer los procesos fisiológicos al 100% para tomar medidas en términos de prevención de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, hasta ahora el autor lo que hizo fue comentar en qué contexto surge la teoría de riesgo, básicamente qué consiste, que tiene que ver con esto de la exposición a ciertos factores y la probabilidad de que aparezcan los eventos, y que lo importante no es encontrar la causa, como sí lo era en la teoría del germen, sino que acá lo importante es la asociación estadística entre estar expuesto y padecer el evento a nivel poblacional. ¿Vamos bien? Entonces, el autor menciona algunos logros de esta teoría epidemiológica del riesgo, así como mencionaba en la teoría del germen los logros de cómo se encontraron determinados microorganismos y se prevenían las enfermedades. En esta teoría también menciona el estudio de Framingham, que seguramente ustedes lo van a leer muchísimo. Menciona el estudio de tabaco de Doll y Hill, que ya lo habíamos hablado en la primera clase. Menciona el tema del consumo de la cafeína, la úlcera péptica, incluso menciona como ciertas dificultades que han tenido cada uno de los estudios, pero sí son avances que se han dado en términos epidemiológicos bajo el paradigma de riesgo. En relación a cuestiones socioculturales, saben que este es un tema que venimos abordando tanto en la teoría miasmática como en la de germen y también en la teoría de riesgo. En 1987 se publica un libro que es clave, los autores son Lilienfeld y Lilienfeld, clave porque es utilizado como anclaje de esta teoría de riesgo, desde lo teórico, justamente. Y en este libro, si bien se menciona esta triada epidemiológica que nosotros hablamos en la primera clase, ¿se acuerdan que era el tiempo, el lugar y la persona? Que era lo que pasaba entre esas tres variables, digamos, ¿no? Si bien se menciona esta triada, Lilienfeld lo que hace es profundizar en la persona y dice, bueno, ¿qué características de la persona le importan a la teoría de riesgo? Y habla de cuestiones biológicas y genéticas, pero también de cuestiones demográficas, factores sociales y económicos y también de hábitos. Entonces, esto es nuevo, porque desde la teoría ya se están mencionando otros aspectos que no son solo fisiológicos, biológicos, genéticos. También desde la teoría se ponen en consideración cuestiones demográficas, sociales, económicas y de hábitos, de comportamientos. Esto es fundamental. Esto es lo diferente de esta teoría en relación a la del germen, por ejemplo. Pero después Urquía hace una crítica en relación a estas cuestiones. Lo que dice es, está bien, desde la teoría ponen en consideración cuestiones socioculturales, pero en la práctica, todo lo que fue el desarrollo de la epidemiología de riesgo con el correr de los años ha tenido serias dificultades a la hora de abordar estas cuestiones socioculturales y hace un listado de varias cuestiones a poner en consideración. Por ejemplo,